vamos a ver la unidad temática número 3. Nos vemos medio salteados con el tema de los jueves, pero bueno, hoy es la tercera clase teórica, y vamos a ver la unidad de cerramientos verticales opacos. La próxima unidad va a ser de carpintería, o sea, los cerramientos verticales transparentes. Hoy vamos a ver esta unidad que es la continuación de lo que vimos el año pasado. El año pasado, ya en segundo, vimos cerramientos verticales opacos en edificios de pequeña envergadura, digamos, vivienda en planta baja, planta alta, etcétera, como hicieron su trabajo práctico. ¿Qué pasa cuando empezamos a trabajar en altura, como es el objetivo del nivel de tercer año del plan nuevo? Empiezan a haber complejidades o empiezan a aparecer, no necesariamente complejidades, pero sí otros aspectos a tener en cuenta cuando tenemos edificios de gran envergadura, de gran porte o de un significado diferente a lo que es una vivienda unifamiliar. Vemos que la construcción en altura no es de hoy. Puse una imagen que encontré, que no es que busqué nada, sino la encontré, y es una imagen de 200 años después de Cristo en Yemen. Edificios en altura, fíjese, en adobe. Indudablemente, la ven que está blanqueada, ¿no? Indudablemente en el medio del desierto no tienen otra cosa más que con poca agua y tierra construir en este material. Al llover poco en esa zona, fíjense cómo hay una adaptación al sitio, ¿no? Pueden trabajar con adobe porque son áreas desérticas, igual así están con algún cierto tipo de protección, y para que duren 2000 años, evidentemente tienen un trabajo de mantención constante, ¿no? Que también tenemos que tener nosotros ahora, mantener nuestros edificios. Es una cosa que por ahí no estamos acostumbrados, y todos los materiales necesitan protección y una mantención. Eso lo tienen que, para que lo tengan en cuenta. Bueno, seguimos. Hoy vamos a ver entonces una generalidad, porque el tema es sumamente amplio. Van a tener que ir profundizando de acuerdo al trabajo práctico, a los temas que elijan, a cómo encaran el trabajo práctico de la envolvente, y tienen un abanico de posibilidades para elegir y seguir investigando, ¿no es cierto? Recién están en un tercer año de la carrera, o sea, estamos por ver generalidades de estos cerramientos. Pasamos a la segunda diapositiva. Y estas son lo que van a encontrar en el programa, en la unidad temática de cerramientos verticales opacos. Son algunos aspectos que vamos a tratar en la clase y que ustedes tienen que tener en cuenta al día de formular la propuesta del cerramiento arquitectónico de un edificio que lo tienen entre manos para hacer este legajo. Cuando hablaba yo de imagen simbólica, empiezan a aparecer diferentes materiales. Me llamó la atención, hay millones de edificios, ustedes googlean, en altura. Últimamente yo creo que la forma está superando a la función, y el elemento de protección solar y la parte simbólica es una parte muy importante en la obra de arquitectura. Y me llamó la atención este edificio y lo googleé. Es la Biblia de la Ciencia en Francia del año nuevita, del año 19. Y fíjense, al fondo se ve
parte del edificio que se ve como con un sistema de celosía o parasoles verticales, y en este otro sector del edificio que está en primer plano, se ve una superficie blanca con perforaciones. Me llamó la atención y quise ver qué era. El material es relativamente nuevo, ya algunos lo conocen y similares a otros. Son similares a los mármoles artificiales y este material, esto es una introducción, ¿no? Nada más. Se llama crión, es un material artificial que está formado por resinas y por minerales, digamos, que hacen una superficie continua, que son extruidos, que no tienen junta, que prácticamente no tienen mantenimiento, indudablemente, y lo fabrica Porcelanosa, una empresa española que tiene materiales acá en la Argentina. Indudablemente, no sé si va a tener plantas para trabajar a este nivel, porque con este material se puede hacer una mesada de cocina, se puede hacer un revestimiento, se puede hacer cualquier cosa que uno pretenda, porque ya le digo, no requiere mantenimiento, es impermeable, no tiene puntas, es como una piedra artificial, un mármol artificial sin puntas, como hay otros materiales que se usan en mesadas en el mercado. ¿Alguien conoce algún material, alguna piedra artificial que se usa para mesada, en baños, cocinas, revestimientos? ¿Alguna vez vio a alguien o no? ¿Mármol? No mármol, justamente, mármol artificial, digamos. Aprovecho, Marcos, Eh, para comentar. ayudarlos un poquito a que investiguen, porque Claro, si no, no comentan nada, pero bueno, en el medio, acá en la Argentina y sobre todo acá en el Chaco, contamos con la marca Neolit, por ejemplo, la marca Silestone claro. y últimamente a nivel país con producción nacional, la marca Lámina San Pietro. Así que tomen nota de eso para que investiguen y vean lo que Marco les está planteando. Indudablemente las escalas son diferentes. Hablar de una mesada de cocina y hablar de toda la envolvente de un edificio requiere una industrialización completamente diferente. No sé si por eso le digo, no sé si la Argentina está preparada con sus plantas de fabricación para hacer este tipo de trabajo. O sea, la implantación, ahora vamos a ver más adelante, ustedes eso lo tienen que tener metido en la cabeza. No pueden diseñar para Alemania. O sea, cuando estamos diseñando para corrientes o para resistencia o, chat, o misiones o de donde sean, tenemos que ser conscientes de los recursos humanos, los recursos materiales, la implantación del sitio, el clima, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes trabajan en morfología o trabajan en taller, tienen que trabajar con los recursos que uno dispone. Seguimos. Entonces, Profe, disculpe, no, ¿cómo? Sí, decime. porque ahí escribieron en el chat, no sé si, le recuerdo, no sé si graba la clase. No, le voy a subir el PDF nomás. Ah, ok, disculpe. Le subo el PDF. Porque es un problema grabar en Cisco. Porque no te deja grabar en la nube. Tenés que descargar en tu computadora. Así que le voy a subir el PDF. Continuamos entonces. Un poco ya hablamos el año pasado de los factores que afectan, digamos, a toda la envolvente constructiva. En este caso que tenemos edificios en torre, digamos, no sé, como no estoy en los trabajos prácticos, no sé cuántos niveles han encontrado, qué dimensiones tienen los edificios que trajeron para trabajar. Pero en general le pedimos edificios de más de 3, 4 pisos que tengan ascensor. Generalmente estos edificios tienen 4 caras libres o 3 caras libres, depende de la implantación, depende del código. Así que tenemos
una serie diferente de consideraciones que tener en cuenta, o más aspectos de una vivienda. Por eso le digo que esto es general, es un elemento complejo, puede ser desde lo más simple a lo más complejo que nos imaginemos. Y tiene que ser parte del proceso de diseño. Cuando ustedes están trabajando, el error que cometen la mayoría, yo soy docente en arquitectura también, en taller, digamos, y el error más reiterado es que trabajan solamente en planta, no piensan en un módulo estructural, en un módulo espacial, en la imagen del edificio, y esto tiene que ir todo de la mano. ¿Alguien habló en el chat? Disculpen. Me apareció algo. No, aportamos nomás escribiendo los materiales y son algunas aclaraciones al respecto. Me avisan si hay preguntas, porque yo no veo. Sí, yo te voy a ir avisando, no te preocupes. Dale, gracias, Martín. Bueno, entonces, esto es parte del proceso de diseño. No podemos diseñar solamente en planta, como sí podemos tirar algunas ideas de la imagen que queremos lograr del edificio, pero sí después, cuando estamos en diferentes escalas, tenemos que ir trabajando mancomunadamente, plantas, cortes. Por eso les digo que es parte de todo el proceso de diseño. Al ser la piel del edificio, hay factores externos que nos van a afectar, climáticos y ambientales, como ustedes ya conocen. Hoy ya recién hablé de que a veces la forma está superando la función, en contra de lo que fueron tendencias, por ejemplo, que están viendo historia de lo que era el racionalismo, donde la forma seguía la función. Hoy están pasando otras cosas, ustedes lo verán en las revistas o publicaciones de actualidad. También hablé de imagen y simbología. Cada vez los edificios están siendo... La arquitectura internacional hace que los edificios pierdan las particularidades que por ahí pueden llegar a tener de acuerdo a la función que cumplen. Antes uno reconocía una escuela, reconocía un hospital, reconocía una iglesia, reconocía una vivienda, un edificio público. Hoy por hoy la arquitectura internacional hace que todo prácticamente sea igual, pero puede aparecer por ahí lo simbólico es como abstracto, y ustedes en el momento de diseñar, esto no es taller, pero quiero que lo tengan en cuenta, en el momento de diseñar puede aparecer lo que es la imagen y lo que es la simbología del edificio. Acompañando a todo esto, indudablemente, para poder materializar la obra, si no conocemos la tecnología y no conocemos los materiales que tenemos, que disponemos o que existen, siempre vamos a diseñar la misma cosa, o si se nos ocurre algo, no lo vamos a saber cómo diseñar o qué material utilizar. Yo vi tal cosa en tal revista. Bueno, no nos quedemos con eso. Fijémonos si se puede acceder, si hay en el mercado, o cómo puedo reemplazar. Me contaba al principio un auxiliar que la idea de uno de los grupos era hacer unos revestimientos con tacuara, con bambú. Bueno, esa es la imagen que ustedes tienen. Pueden recurrir al bambú, a la tacuara, o pueden recurrir a otros materiales que a lo mejor tienen mejor comportamiento al exterior, o a lo mejor tienen un menor mantenimiento, y siguen manteniendo la imagen que ustedes están buscando. Continuamos. Los sistemas de tecnología. Cuando hablamos ya de estos grandes edificios o de gran envergadura, ya hablamos de sistemas, porque constituyen partes del todo. Que esos sistemas son diferentes partes que hacen a un todo, son cosas individuales. Premisas cuando uno está por diseñar una envolvente. Por ahí está esta frase que dice, no hay energía más limpia que la que no se consume. Creo que es clara la frase.
Si no consumimos energía, no estamos contaminando nada. O sea, es una premisa a tener en cuenta. Si yo voy a plantear un edificio totalmente acristalado, yo sé que voy a consumir una cantidad X de energía. Ahora, si yo empiezo a ponerle algún tipo de protección, algún alero, algún parasol, o ubico la vidriada al área donde no se produce, donde no me afecta la radiación solar, va a ser otra cosa. Como les dije, generalmente en las torres tenemos 4 caras, no siempre tienen que ser iguales las 4 caras, tienen que estar o pueden estar adaptadas a las orientaciones. Considerar la instalación y mantenimiento y vida útil. Como les decía, cuando a mí se me ocurre un material, tengo que ver esto. Si yo voy a hacer una pérgola de tacuara, tengo que ver cuánto me va a durar eso. O si no, a lo mejor hago de maderas laminadas o de maderas tratadas que siguen teniendo una imagen similar, rústica, o que va a tener menor mantenimiento. Y considerar si yo voy a poder instalar, o sea, tengo equipos y máquinas para poder levantar algún material que a mí se me ocurrió fabricarlo, porque yo lo puedo fabricar en el piso, al pie de obra, pero levantarlo a un nivel de 30 metros me va a requerir otro tipo de equipamiento. No equipamiento, perdón, sino máquina y equipo. La reducción del contacto con el exterior es importante porque cuanto mayor, porque el exterior están los factores que nos afectan. Entonces, cuando nosotros menor superficie exponemos, va a ser mucho mejor. En este caso, ustedes tienen ya un prototipo asignado. Reducir desperdicios cuando estamos diseñando una fachada. Cuando estamos diseñando los materiales, tenemos que tener en cuenta las dimensiones. Y todo esto es válido para hacer un baño como para hacer una fachada. Conocer las dimensiones de los elementos que vamos a utilizar para poder construir. Evitar recortes, evitar desperdicios, porque eso es dinero que estamos perdiendo. Y tiempo en recortes. O sea, lo que implica es un aspecto racional de la obra. Si yo sé que mis placas vienen de 3 metros por 3 metros, bueno, meterme dentro de esa modulación y tratar de tener menos desperdicio. 1,50, 1, 3, o sea, no poner 1,75 porque se me ocurrió. Si yo está dentro de las posibilidades de racionalizar, mejor. Reducir imprevisibilidad en obra. ¿Esto qué significa? Esto significa tener resuelto en el gabinete, en los detalles tecnológicos, la mayor cantidad de situaciones que se nos van a presentar en obra. Indudablemente va a haber cosas que se nos van a presentar que no nos pasaron por la cabeza, o imprevistos, que ya vamos a tener que resolver. Entonces, cuando mayor es la documentación y mayores son la cantidad de detalles de obra que tengamos, mucho mejor. El balance entre luz y calor, eso es otro aspecto a tener en cuenta, porque uno pretende iluminación natural y a su vez queremos frenar el calor, por lo menos si estamos hablando en nuestra zona. Entonces, buscar el equilibrio entre las dos cosas. Estos todos son conceptos, generalidades. Acá es más de lo mismo, de la envolvente, de los aspectos a tener en cuenta, aspecto histórico, como le dije, escultórico, que pueden ser simbólicos, la parte de protección. Volvemos a reiterar que tenemos que tener en cuenta los requerimientos del lugar, el intercambio de energías, si queremos visuales, cómo nos adaptamos al clima del lugar, el confort del usuario, el ambiente interior sería en este caso ya, cómo mantenemos el confort, que es fundamental porque estamos diseñando para el hombre y lo que necesitamos es un confort para el hombre. Y los requerimientos constructivos, o sea, no tener filtraciones, no tener corrientes de aire,
etcétera. Cosas que sabemos que están dentro del proceso de diseño de una envolvente. Esto ya lo vimos el año pasado, a lo mejor con otro formato, pero lo vimos. Esto también es un repaso de una filmina que a lo mejor tenía otros colores, porque rehicimos. Bueno, hablando de rehicimos, quiero hacer un paréntesis acá, y en la primer filmina están los nombres de los adscritos colaboradores, que sin ellos este trabajo por ahí hubiese demorado mucho más tiempo, y saben que este es un tema nuevo que se está introduciendo este año en el plan, y está Rosario, está Ana Paula y está Lautaro acá junto conmigo colaborando en este trabajo. Así que un agradecimiento público acá a ellos. Cuando hablamos el año pasado, ya estuvimos hablando que que la Argentina, por normas IRAM, está dividida en zonas bioclimáticas. Quiere decir las características del clima de las distintas zonas del país. Esto está dentro de las normas IRAM y nosotros estamos, bueno, dentro de la zona 1 y entre la zona, aparte, se dividen en subzonas, que eso también hay que tener en cuenta, porque van a diferir latitud, longitud, altura y cercanía a centros urbanos, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos que tener en claro, si ya el año pasado vieron el tema, si estudiaron el tema de las recomendaciones que le hice de las normas IRAM, tendrían que refrescar. Igual que los conceptos de conductividad térmica y tramitancia térmica. ¿Se acuerdan de algo o no? Los que rindieron, por lo menos. Alguien que me diga algo que se acuerda de esto. Bueno. Silencio en la noche. Seguimos. Cuando el año pasado vimos los cerramientos verticales opacos, vimos distintas tipologías de muros, ¿no? Vimos ladrillo común, el ladrillo hueco, cerámico, portante, no portante, ladrillo de hormigón, bloque de hormigón celular, y medio que quedamos ahí, ¿no es cierto? Que es lo estándar, digamos, en la construcción tradicional. Otra tipología de ladrillos es prácticamente muy poco o nada usada. Sé que hay una fábrica ahora en Colonia Benítez, no sé si es Colonia Benítez, creo que es Martín, que están una cooperativa que está fabricando ladrillos con residuos plásticos, pero no sé qué experimentación están haciendo. Pero estuve escuchando una charla que entré tarde, digamos, de una cooperativa de reciclado. Bueno, eso era entre paréntesis. Volviendo a las normas, que es lo que nosotros tenemos que respetar para poder lograr la habitabilidad en nuestros ambientes, con el menor gasto de energía eléctrica o de cualquier otro tipo de energía que consuma petróleo, o sea, lo que no es sustentable. Lo primero que nosotros tenemos que tratar es de cumplir con las normas de habitabilidad. Después podemos mejorar desde otros puntos de vista, desde el diseño podemos mejorar cuando hacemos una arquitectura bioclimática, donde estamos teniendo en cuenta el tema de ventilaciones, el tema de del partido arquitectónico, hoy hablaba yo de las menores cantidades de superficie expuestas, edificios que proyecten sombras sobre otros, son todo cosas que van a colaborar en la habitabilidad del edificio. Pero como vimos, nosotros el año pasado vimos un muro que cerraba el espacio, que podía ser de 15, de 20, de 30, con un revoque. Y vemos que estos valores
de tramitancia térmica, que son la suma de las conductibilidades térmicas de cada material que compone este cerramiento, si ustedes ven, cuando vean en detalle los distintos muros y vean el cuadrito de abajo, se van a dar cuenta de que no cumplen con los valores establecidos por Irán. Que no solamente no cumplen con los valores establecidos con Irán, no sabemos, además con el cambio climático, estos valores, no sabemos si todavía están dentro de lo admitido, o mejor dicho, de lo confortable, no de lo admitido está. Fíjense ustedes que cuando diseñamos y ponemos una pared, siempre estamos diseñando un muro de ladrillo de bloque de 20. Miren, un muro de 20 con revoques tiene una tramitancia de 2,46. Ni el peor nivel llegamos ni al primer nivel, que es un 80 o 2 de tramitancia térmica. O sea, todos los edificios y casas que nosotros le estamos dibujando, porque dibujamos una pared de 20, no cumplen con la normativa. ¿Qué quiere decir eso? Algo estamos haciendo mal. Dibujamos y construimos sin pensar en esto. O que vamos a poner una acondicionada, un aire, un split, uno de ventana o lo que sea. Estamos pensando en eso. Y en el consumo que le va a venir al dueño de casa no pensamos. Fíjense la imagen de al lado, donde tanto en la de 20 como en la del 12, donde yo agrego un elemento que es la placa de roca de yeso que vimos el año pasado, popularmente Durlock, Knauf, varias marcas tenemos en el mercado, como un revestimiento y con un pequeño aislante que puede ser lana de vidrio, poliestireno expandido, cualquier elemento aislante térmico, vemos cómo mejora sustancialmente esa tramitancia térmica. Fíjense cómo el K ahí abajo en el sistema 3 es 0,53. Estamos prácticamente en el valor recomendado. No estamos diciendo en el supervalor, sino en el valor recomendado, que es 0,45, estamos cerca, digamos. O sea, tenemos que mejorar aún esto. Está cerca del valor recomendado, pero no es el mejor. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar ya este muro que le pusimos un revestimiento y le pusimos un aislante mínimo a lo mejor, para no tener tanto espesor de muro, para no tener tanto gasto inicial, pero le pusimos algo para mejorar el confort de este ambiente? ¿Qué nos queda por hacer? ¿Cómo podemos seguir, digamos, cómo podemos seguir mejorando las condiciones de habitabilidad de este local? ¿Qué vemos acá? Todos habrán visto alguna vez lo que es una pared doble. ¿Alguien vio un muro doble? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿para qué utilizamos un muro doble? El muro doble nos está sirviendo para incorporar materiales y elementos que mejoren la performance de ese muro, porque hoy hablamos solamente de la parte calórica, digamos, de tramitancia del calor, pero también tenemos que hablar de aislaciones acústicas, de aislaciones hidráulicas que tiene que tener esta envolvente. Y cuando tenemos un muro doble, con esto podemos mejorar la performance de estos muros. Fíjense, el muro doble, cuando hablamos de muro doble, estamos hablando de dos paredes de 15, una pared de 20 y una de 10, una de 8 y una de 20. O sea, ustedes van a diseñar eso en base a la tramitancia térmica o en base a los materiales que dispongan
o en base a la economía que disponga. Lo importante es poder tener una cámara de aire o un elemento aislante térmico que haga que la sumatoria de todos estos elementos me den un K por debajo de los valores admitidos y mejorar la habitabilidad de estos locales. Y acá aparece, hoy les decía que no solamente va a mejorar la parte acústica y la parte hidráulica y la parte de condensaciones. Son otros elementos que van a ir apareciendo en los muros. Vamos a ir hablando de aislaciones, por ejemplo. La aislación hidráulica exterior. Acá hay un ejemplo de ladrillo a la vista con una pintura que respira, siliconada, que va a requerir su mantenimiento. También a nosotros nos permitiría, si tenemos un muro así, poder hacer una aislación térmica hidráulica interna, cosa de proteger todo lo que viene hacia adentro, por más que no esté lo más afuera posible, que es lo recomendado. Puedo tener una aislación que no se va a romper porque va a estar adentro. Yo, por ejemplo, tengo mi reboque hidráulico afuera. Un día vengo a hacer el agujero para poner el aire de ventana, para poner el desagüe del split, para murar, no sé, cualquier cosa. Voy a estar rompiendo la barrera hidráulica. Y va a ser un remiendo que voy a tener ahí y seguramente alguna filtración va a aparecer. Si yo tengo la aislación hidráulica adentro, estoy previniendo eso. Seguimos yendo para adentro. Las cámaras de aire. Las cámaras de aire son cámaras estancas, así como un poliestireno expandido tiene celdas estancas de aire que hacen mejorar la aislación térmica. O sea, el mejor aislante térmico es el aire encapsulado. ¿Qué pasa cuando yo tengo la imagen 1, que tengo solamente una cámara de aire? Esa cámara de aire tiene que ser como máximo de entre 3 y 5 centímetros. ¿Qué pasa si es más? Empiezan a haber corrientes convectivas ahí adentro. ¿Cómo se transmite el calor? Todos sabemos, ¿no? Y si hay una transmisión convectiva, ¿qué quiere decir? Que de la pared fría o la pared caliente del exterior, por convección me va a llevar a la pared interior esta situación no deseada. ¿Estamos claros hasta ahí? Díganme que sí o que no. Bueno. El otro elemento que va a aparecer, ¿se ve mi mouse? Una cosa nada más. Sí. El micrófono prendido que está interfiriendo y que se escucha como en eco, lo que vos decís. Pablo, me no sé quién es. Alumnos. Y que apaguen todo, o tengo que apagar yo. Los micrófonos para que no. Por favor, si apagan su micrófono porque hay retorno. Si alguno tiene prendido el micrófono, solamente prenda para hacer la consulta. O si no, hay retorno. Sí, yo también me escuchaba 2 veces. ¿Y ahora cómo estamos? ¿Mejor parece? Bueno, va a aparecer otro elemento que no existía en una pared simple, que está colocado en el lado externo de la pared interna. Esta es la pared interna. ¿Se ve mi mouse o no? ¿Se ve mi mouse? Sí, se ve. ¿Se ve? Esta es la pared interna. Sí. Acá aparece una nueva barrera. ¿Qué es esta nueva barrera? Esta nueva barrera es la barrera de vapor que no existía en una pared simple, porque no teníamos lugar para ubicarla. ¿Y qué es la barrera de vapor? ¿Cuál es su función? Justamente esa, parar el vapor que viene del espacio interior
y que por diferencia de presiones quiere salir. Y cuando quiere salir, va a ir a encontrarse con una superficie fría del exterior, y lo que hacemos es parar, porque si, fíjense en el primer dibujo, si a mí me llegase a fallar esta barrera de vapor, que está pintada acá también un poquito más oscura, y llega a tocar ese vapor, la superficie fría de la pared exterior, voy a tener un chorreado, voy a tener agua que me va a caer dentro de la cámara de aire. Y la condensación se produce en un plano de condensaciones. El plano de condensaciones es donde está el punto donde el vapor se convierte en agua. Y eso lo van a ver en estructuras, en instalaciones 3 y construcciones 3 el año que viene. Van a tener que hacer el cálculo para poder diseñar. O sea, este año tenemos el concepto de... Y lo ponemos siempre del lado caliente, que no llegue a la superficie fría, porque si estuviese tocando la superficie fría, condensa y gotea, chorrea, puede deteriorar estos materiales. Todos saben lo que es la condensación, ¿no? Cuando el vapor se condensa en una superficie, cuando estamos en el baño, estamos en la cocina, en invierno, en el vidrio, en el colectivo, está todo cerrado. Bueno, cuando toca la superficie fría, ese vapor de toda la gente que está en ese lugar o lo que se está cocinando, condensa y chorrea sobre las superficies impermeables, porque tenemos en una cocina, un baño, tenemos un revestimiento impermeable. Pero ¿qué pasa cuando no son revestimiento impermeable? Son elementos higroscópicos, van a absorber esa humedad y se van a ir deteriorando con el tiempo. Bueno. Y de las paredes dobles vamos a pasar a la hermana, la prima, como quieran llamarla, que es el muro de múltiples capas, que es un muro compuesto que puede ser húmedo, seco o mixto. La construcción en el edificio la van a diseñar ustedes. ¿Qué son los elementos que van a utilizar? ¿Qué ventajas nos trae esto? Nos trae ventajas de liviandad, de menor espesor y de rapidez de construcción. Fundamentalmente, cuando tenemos edificio en altura, va a haber que tener consideraciones con respecto al muro exterior, ¿no es cierto? No ya con respecto al cerramiento interior, porque el cerramiento interior puede ser sencillo. Fíjense los tres ejemplos. En el cerramiento interior tenemos el primer ejemplo, tenemos un tabique de Durlock o de cualquier otro elemento de roca y yeso, cualquier marca que tengamos la disponibilidad. Después tenemos distintas barreras que pueden ser contra viento, lluvia, la barrera de vapor que puede estar acá o puede estar del otro lado hacia adentro. Después tenemos una serie de soportes, fíjense, porque si yo tengo un edificio en torre, hacer un revestimiento de ladrillos comunes de 50 metros se me va a venir abajo. O sea, yo voy a tener que tener elementos que a mí me sustenten estas pequeñas piezas, los man puestos, para poder estar hacia el exterior, y poder construirla con seguridad. Aparte de tener una vinculación, fíjense, una vinculación con el tabique interior. Lo mismo pasa en el elemento del medio. Fíjense, hacia el interior tengo una obra húmeda, revoque, ladrillo hueco, barrera de vapor, ahí en negro, en blanco el aislante térmico, después tenemos parantes y un revestimiento que puede ser cementito, puede ser cualquier cosa al exterior. Y otro que es más pesado, un tercer diseño que tenemos en una obra totalmente húmeda, tenemos bloques de hormigón que vimos el año pasado, con sus aires acá en grisado, siempre aparece en la barrera de vapor, fíjense, con el grisado después está la aislación térmica, después está el muro de revestimiento exterior, que son los ladrillos de máquina similares a la primerina. Y en verde aparece el elemento refuerzo que me va a soportar en cada nivel o cada tantas hiladas
este muro que está al exterior. Y van a aparecer algunos anclajes que me van a vincular el interior con el exterior. Fíjense acá unos elementos que sobresalen del muro de hormigón que me van a vincular con el muro exterior para que no se despegue, digamos, ¿no? ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Un elemento a tener en cuenta, un factor a tener en cuenta, es cuando estamos diseñando estos muros de múltiples capas, son los puentes térmicos. ¿Qué son los puentes térmicos? Es un elemento que está vinculando el interior con el exterior, cortando esa aislación térmica que nosotros estamos teniendo. Generalmente esto sucede con las estructuras. Fíjense las dos imágenes de arriba. Tenemos una viga o una losa que se prolonga, digamos, como un elemento de sujeción ahí del muro exterior. Y fíjense que está resolviendo la situación de no vincular el elemento estructural con el exterior, porque las condensaciones se van a producir en ese caso en la zona de las estructuras. Es decir, yo tengo la pared doble con aislante, con toda la barrera de vapor, todos los requerimientos, en la pared no va a pasar nada. Pero en la zona de vigas, que puede estar a la vista, como esta situación o esta situación donde no tengo un cielo raso que me tape, van a aparecer manchas, esas manchas negritas que suelen ver ustedes, que no es una humedad que está entrando por filtraciones, sino son humedades de condensación, las que aparecen en el cielo raso de los baños, por ejemplo. Son esos pequeños honguitos que después se pueden sacar. Pero a la larga va a deteriorar los materiales. Entonces tenemos que fijarnos de que no se interrumpa, así como la aislación hidráulica no debe interrumpirse, también la aislación térmica no debe interrumpirse. Hay muchas soluciones. La solución de la izquierda, el primer dibujo, es una de las que a mí menos me gusta. A mi criterio no está bien resuelta, porque fíjense que por arriba, acá donde está la piedra esta, o no sé qué es, un bloque, simulen, está en contacto con el exterior y hace una mecha acá. Puede entrar por la superficie superior la temperatura, o sea, el calor, el frío, puede pasar acá y me aparece en este lugar. Y todo esto que yo tengo acá es de balde. O sea, acá actuaría como una mecha. Es decir, cuando ustedes hacen una aislación hidráulica en una capa aisladora, si dejan un sector así, por ejemplo, sin nada, ¿qué va a pasar? Por ahí va a entrar el agua, ¿no? Bueno, por acá va a pasar la temperatura, que se complica cuando es invierno, le digo. Cuando es verano es mínimo porque está lejos, es poca la superficie, no está al alcance, el calor siempre sube, salvo ustedes cuando se recuestan en una pared al oeste, ahí se dan cuenta recién. Pero en invierno sí pueden aparecer elementos de condensación. En las carpinterías, porque son otros nudos también que conflictivos para resolver este puente térmico, porque el lugar por donde más delgado es la carpintería, el lugar por donde puede llegar a entrar el calor, el frío, aparte de los factores que afectan una carpintería, de lo que tiene que que tiene que proteger de los vientos, del agua. El tema térmico es un tema que la carpintería, la superficie de carpintería que uno utiliza en una fachada es altamente incidente en el cálculo de la tramitancia térmica del edificio. Cuando ustedes hagan ese práctico el año que viene lo van a ver. O sea, fíjense una vivienda vernácula en Santiago del Estero, Jujuy, Salta, ¿cómo son las carpinterías? ¿Cómo son las ventanas? ¿Qué tamaño tienen un rancho, una ventana?
tiene una ventanita así, un triangulito armado con ladrillos. Esa es su ventana, porque no necesitan que entre ni luz, ni calor, ni nada, al contrario. Cuanto más gruesas son las paredes y menores son las aberturas, mucho mejor. Las carpinterías han mejorado muchísimo su performance en cuanto a los vidrios dobles, que lo van a ver en carpinterías, que son los DBH, dobles vidriados herméticos, donde tienen su aislación porque tienen un vacío en el medio, o sea, tienen como aislante térmico el vacío, y también los marcos tienen ruptura de puente térmico. O sea, hay un tercer elemento que hace que no se vincule el interior con el exterior. Pero esto no es para todas las carpinterías más económicas no tienen. O sea, cuando uno está trabajando con un edificio, no es lo mismo poner una ventana en planta baja que poner una ventana en un piso 30. No pueden poner la misma cosa, indudablemente. Y eso lo tienen que ir pensando. Otro encuentro complicado es el cierre, allá arriba, donde se van a encontrar o los dos cerramientos y queda abierto en principio. Por ahí se van, le levantan un edificio al lado de su casa. Le queda el muro del edificio allá, así como la imagen izquierda, ¿no? La imagen derecha, perdón. Le queda el edificio allá 20, 30 metros y ustedes que tienen su casa en planta baja y tienen una losa. Ahí aparecen las filtraciones. Entonces acá aparecen lo que vimos el año pasado con el arquitecto Romero Comas, que son todo el tema de singuerías. El tema de cerrar este lugar sin que las dilataciones nos produzcan algún tipo de rajadura o posibilidad de filtraciones. También lo van a ver ahora en cubiertas cuando dé la clase el arquitecto Yuster, que también tenemos estos encuentros porque indudablemente el encuentro cubierta-muro va a aparecer en las dos situaciones. Vamos bien hasta ahí. Otro punto de encuentro que no. Sí. Hicieron una consulta. En el chat. No sé si se va a leer. Era sobre la... No. A ver, me dicen. Prenda su micrófono y me habla el alumno. O te la leo o marco mejor. Es el caso, seguir retrocediendo. En realidad yo la dejé pasar porque sí es casi una obviedad lo que él plantea, pero en esa, en la de los aislantes, ahí. Dice, vos habías planteado de que no te gustaba mucho el punto del mechado del térmico, digamos, que se genera al no tener el aislante. Entonces él te plantea, eso se puede solucionar continuando ese aislante donde no tiene, dice, la parte superior, está clara, de la imagen superior izquierda. Eso es. ¿Se entendió? El tema es que, sí, se entendió. El tema es complejo, no es tan sencillo de resolver, porque si yo pongo un elemento, yo continúo con el aislante, por algo no lo hicieron, ¿eh? Si yo pongo un material aislante ahí, voy a cortar la modulación del elemento de revestimiento que estoy teniendo. Y tengo que ver cómo vinculo ese bloque sobre ese aislante térmico. ¿Y qué espesor tiene ese aislante? ¿Y cómo lo voy a hacer una buña en ese lugar? ¿Voy a hacer una junta más grande? O sea, imagínate la fachada al alumno que pregunta. Si yo, fíjense que el espesor es considerable, si yo pongo un aislante ahí, si vengo con una línea, con un nivel del revestimiento exterior, y me encuentro con esto, voy a tener una junta mucho más ancha. O voy a tener que pegar, ¿vieron como cuando, un ejemplo burdo, cuando construyo con ladrillo y tengo la viga que me aparece en la contrafachada, en el lateral del edificio? ¿Qué hace?
¿Qué hace el albañil, el arquitecto, el maestro mayor de obra? ¿Qué hace el dueño de casa? O corta el ladrillo o le pone un tejuelín y reviste la viga para tapar. Se nota. O sea, todo merece un estudio. Si yo voy a poner acá arriba para mejorar esto, que no exista esa mecha, tengo que estudiar cómo va a ser la junta en todo ese nivel de la fachada. ¿Eh? ¿Se contestó la pregunta? ¿Sí? Bueno, espero que sí, porque no escuché nada. Sí, sí, dice Marcos. Bueno, bien. Otro punto que le suele generar incertidumbre y a veces dolores de cabeza porque creen que es de gran complejidad es el encuentro con la fundación. Ustedes acuérdense que nosotros necesitamos la aislante del confort en los ambientes habitables. O sea, por debajo del nivel de capa aisladora, yo no necesito un ambiente habitable, salvo el caso que tenga un salón de baile en el subsuelo. Pero si yo tengo una cochera en el subterránea, algo van a ver de eso también con el arquitecto Esteves, de simulaciones, etcétera. Yo me tengo que dar cuenta que la aislación acústica, o sea, la pared doble y térmica, tiene que ir en el espacio donde vive la gente o donde desarrolla sus actividades. O sea, por debajo o tengo tierra o voy a tener algún ambiente que a lo mejor no es habitable. Por ejemplo, una cochera, ¿m? Que no justifica tener una pared doble en una cochera, salvo que sea una pared doble para proteger la aislación hidráulica que lo van a ver en sótanos. ¿Sí? Bueno, seguimos. Esto yo les pongo como un sistema de representación porque así uno lo dibuja y lo presenta en un legajo. O sea, vamos a tener una planta, que acá la dibujé chiquitita porque ya no me entraba más, era lo menos importante, a lo mejor. Y esto es parte Perdón, Marco. Sí. Perdón, Marcos. Me gustaría hacer acá en esta, que está muy buena esta filmina, hacer hincapié en los alumnos que presten Dale. mucha atención porque, a ver, cuando realicemos el práctico después de los procesos de correcciones y las propuestas de investigación de ellos, bueno, a esto es lo que apuntamos con los detalles tecnológicos y demás, así que presten mucha atención en esto. Bien. Entonces, cuando hablábamos del proceso cíclico del diseño, yo tengo que pensar la planta, tengo que pensar el corte, tengo que pensar la vista y tengo que pensar el detalle. ¿Mm? Tengo que ver cómo vinculo estos elementos, qué está pasando en esta fachada. Y acá tienen que trabajar con Monge. ¿Eh? Cuando hacen la vista, hacen la fachada a través de Monge. ¿Eh? Y le cuesta tanto a veces hacer esto. Acá no coincide porque no me entraba, digamos, ¿no? Pero ustedes tienen que hacer, para estudiar la corte fachada al mismo nivel, dibujar para ver las continuidades. Es obvio, parece lo que digo, pero a veces no lo piensan. Piensan en planta una cosa, en corte otra cosa, en vista otra cosa. Y después los detalles constructivos para dar a las empresas o, sí, generalmente a las empresas subcontratistas que van a hacer esta piel ya, que por ahí en este ejemplo es algo externo al cerramiento. Porque yo fíjense, acá tengo un cerramiento, después tengo una piel, que es como el parasolado, el sistema de tablilla este vertical intercalado, que es como un parasolado vertical. ¿Eh? Voy a tener detalles de encuentro y viendo qué pasa. Un lugar para poder pasar, para poder hacer mantenimiento, etc. Y esto vamos a tener de escala
así como lo dice acá, de 1 en 50 a 1 en 1. A lo mejor nosotros no llegamos a escala 1 en 1, porque por el tiempo y por el nivel que estamos, pero tienen que saber que hay cosas que requiere una escala 1 en 1 y pruebas en 1 en 1 para ver si funcionan. Seguimos. Tienen ustedes que tienen la ventaja de poder trabajar en 2, 3 dimensiones con los sistemas asistidos de computadora, cualquier sistema que manejen y que trabajen. Ustedes van a empezar a encontrarse con las distintas situaciones que van pasando en los distintos nudos para poder así resolverlo. No es como antes que hacíamos el corte o como, no es como antes, sino buscando la facilidad, digamos, hacer pasar el corte por el lugar más sencillo. No, teniendo la posibilidad de poder dar vuelta al edificio, hacerlo girar, mirarlo arriba, abajo, el costado, se van a dar cuenta de que van a aparecer problemas. ¿Cómo cierro acá? ¿Cómo abro acá? ¿Cómo mantengo esto? Que también lo pueden hacer a mano. Fíjense qué hermoso detalle de fachada este. El cerramiento, la aislación, el parasol, la pasarela de trabajo para poder limpiar el exterior. Ustedes han perdido la mano del dibujo a mano alzada por la nueva generación y por los tiempos que se van, pero nosotros nos deleitamos, digamos, dibujando. Pero reconozco que era más difícil encontrar los problemas por un tema de tiempo y un tema de visibilidad espacial. A todos nos cuesta ver el espacio, ¿eh? No es fácil. Sin embargo, teniendo un sistema asistido, lo que la imaginación a veces no nos deja ver, podemos ver en este tipo de trabajos, en este tipo de representación, perdón. Ahora vamos a entrar en otro tema. Tomamos mate. Seguimos mejorando. Ya hicimos todos nuestros cerramientos de muro de múltiples capas o muro doble. Pero queremos seguir mejorando porque tenemos situaciones que no son favorables, digamos, en alguna fachada del edificio. Nosotros calculamos una tramitancia estándar, pero tengo una fachada complicada desde el punto de vista térmico, digamos, ¿no? Yo calculé un término intermedio, pero justo la del oeste me quedó recontra expuesta, la del oeste hablando en el hemisferio sur, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Otra cosa más poner, ya tengo todo el plomo, tengo todo diseñado, hasta acá diseñé, digamos, pero no me verifican esta pared. Y aparte yo tenía una imagen que quería lograr otra cosa. Aparece lo que se llaman las fachadas ventiladas. Esto no es nada nuevo, pero sí, por ahí en nuestras zonas donde los edificios en torre o los recursos económicos son escasos, estamos en las provincias más pobres del país. Si nos fijamos la estadística, entre Chaco y Corrientes somos las provincias más pobres del país. Así que por ahí se hace difícil poder trabajar con materiales más innovadores. ¿Qué son las fachadas ventiladas? Ya teníamos una cámara de aire. Entonces, ¿qué es lo que me dice el arquitecto acá? Lo que yo le propongo es sumar un lugar abierto, digamos, a ver, vamos a una diapositiva, a un lugar que permita la circulación de aire en la fachada, miren acá abajo, pero con una protección externa, o sea, crear una cámara de aire que no es una cámara de aire, porque va a circular, es más bien una chimenea.
Lo que estoy logrando es un efecto chimenea. Es por diferencia de presiones el aire frío que me va a empujar el aire caliente hacia arriba. Entonces yo también tengo que tener en cuenta cuando estoy diseñando un conjunto habitacional o algo, los vientos cómo vienen, cómo disponer los edificios para captar las ventilaciones cruzadas que van a colaborar en las aislaciones. Sí, por ejemplo, puedo plantear esto de tener un sistema de que entren los vientos predominantes y que me empujen el aire caliente que absorbió esta fachada durante el día o en la hora que estuvo expuesta. Estuvo expuesta toda la noche, por ejemplo, toda la tarde, por ejemplo, al oeste, y fue acumulando calor. A la noche no se puede estar en estos espacios o tenemos que tener más horas el aire acondicionado. Cuando refresca la noche, ese aire fresco va a empujar el aire caliente y va a Ya está hablando Alberto. ¿Sí? Y va a permitir entonces mantener fresca esta fachada con un elemento que es un revestimiento que a su vez nos va a proteger de la incidencia solar directa al muro de cerramiento en sí mismo. O sea, esto sería una piel. ¿Quién tiene el micrófono abierto, por favor? Ahí estoy escuchando una conversación. Entonces, a diferencia de una cámara de aire, esto tiene una abertura abajo y una abertura arriba para que pueda suceder el efecto chimenea que nosotros estamos buscando. Junto con la ventilación cruzada que ustedes vieron en clima, la implantación del edificio, son todas cosas que van a aportarnos a la habitabilidad del mismo. Esto, como les dije, va a estar a continuación de la aislación térmica. Es decir, tenemos que dejar un espacio para poner una subestructura donde va a recibir el material que va a estar a la vista, en este caso, que puede ser de cualquier tipo. Hay miles de, entren, ahora vamos a ver algunos, pero entren a ver fachadas ventiladas y existen innumerables materiales de revestimiento de fachada para poder lograr estas fachadas ventiladas. Lo que siempre hay que tener en cuenta también, en estos casos, es evitar el puente térmico. O sea, los puntos de uniones con el muro de cerramiento tienen que ser mínimos. Y no tiene gran complejidad. Está compuesta por la estructura soporte de las placas, la cámara de aire que puede ser hasta 1 metro, porque acá sí yo necesito que se mueva el aire, no como en una cámara de aire estanca, digamos, de aislación térmica. Esta cámara de aire tiene que permitir el movimiento. El aislante térmico y el revestimiento final que está protegiendo la envolvente. Y los elementos de anclaje, como le estoy diciendo yo, que tienen que ser los mínimos indispensables para evitar los puentes térmicos. Si bien son mínimos porque son elementos metálicos, estructurales, no es una masa que va a transmitir la temperatura de una forma importante, es bueno tenerlo en cuenta. Pero acá vemos otro detalle. Este viene a ser un detalle como el que estuvimos viendo ahí arriba, donde tenemos la chapa o el revestimiento cerámico o lo que sea. Acá la cámara de aire ventilada, vieron acá. Esto en realidad podría ser un poco más abierto, pero hay que tener el cuidado de que no entre la lluvia. O sea, una cupertina donde acá esté abierta y pueda salir el aire caliente por este lugar. Esto es una cuestión de diseño, ¿no? El soporte al elemento de cierre. En la carpintería vemos lo mismo. Acá tienen que tener en los lugares algunos elementos que puedan permitir la entrada del aire frío por debajo, porque siempre el aire caliente va a tender a subir, para poder producir esa ventilación.
por acá vemos unos detalles más de anclaje, acá o la aislación está adentro, o puede recibir una espuma que me cubra toda esta estructura principal y quede solamente la estructura secundaria que está recibiendo las placas. Estas pueden ir atornilladas, pueden ir encastradas, pueden ir por un sistema de rieles corredizos, infinidad de formas de colocación tienen estos paneles, estas placas. Van a ir viendo imágenes, vieron, tienen diferentes tamaños. Acá también tenemos que trabajar en forma racional con las juntas de dilatación, porque van a tener que estar al oeste, van a estar sujetas a variaciones de temperatura, tanto en el interior como en el exterior. O sea, vamos a tener que ver las indicaciones de la empresa que nos provee, que seguramente nosotros les vamos a dar la fachada y ellos nos van a decir, mira, esto, ¿querés ponerlo así en horizontal? ¿Querés ponerlo en vertical? Y eso es lo que vamos a decidir nosotros. Porque el resto se encargan ellos. Y dejarle durante el proceso de construcción los elementos de anclaje para que cuando nosotros lleguemos a la parte exterior, ellos puedan venir a instalar. Eso es lo que va a pasar en realidad. Sus albañiles nos van a estar haciendo esto. Seguimos. Otro ejemplo, conjuntas horizontales, fíjense, también conjuntas de dilatación. Estas son placas cerámicas, que van como con un cierto machimbre, que le va a permitir el movimiento de dilatación y va a impedir la entrada de agua. Bueno, vamos a otro tema, vamos a continuar. ¿Quieren descansar un ratito? También ahí. ¿Estamos bien? Estamos bien. Veo unos deditos por ahí. El que se está quedando sin voz soy yo nomás. Bueno, estuvimos viendo todas estas situaciones para mejorar la habitabilidad, ¿no es cierto? Pero cuando yo voy a elegir la envolvente aparte de todo esto, y esto ya lo dije al principio, pero voy a reiterar, porque nos vamos a dedicar prácticamente a hablar ya de la protección solar en específico. Que hablamos de los cerramientos, de mejorar la aislación. Ahora vemos un poco de cómo protegernos del sol directo. Entonces uno tiene que ver en qué contexto está esa obra. ¿Qué vista yo voy a priorizar? Por ejemplo, yo tengo un edificio frente al mar, por más que me dé al oeste, yo, si voy a cerrar o estoy hacia el río, si voy a hacer un elemento ciego porque estoy al oeste, el inversor me mata. Porque justamente lo que queremos es las visuales al río, las visuales al mar o la montaña o lo que sea. Pero si yo tengo una orientación desfavorable, tengo que buscar otras alternativas que a mí me mejoren o que a mí me permitan poder disfrutar de estas orientaciones, estas visuales, sin que baje mis condiciones de habitabilidad. O sea, lograr una buena implantación del edificio, conocer exactamente el tema, régimen de viento, régimen de lluvias. Ustedes tienen que recurrir al servicio meteorológico para, por ejemplo, me hacen diseñar algo a mí para Mendoza. ¿Qué sé yo de los vientos de Mendoza? ¿Qué yo sé de la parte sísmica de Mendoza? Entonces, el lugar que va a ir implantado yo tengo que conocerlo, tengo que estudiarlo. No vamos a estar diseñando siempre acá. Ojalá nos podamos expandir, podamos estar trabajando en cualquier parte del mundo. Entonces la ubicación del proyecto es básica para ver esto. Entonces cuando hablamos de protección solar, porque de eso se trata y estamos en una zona que es
subtropical, tropical, donde lo que siempre estamos tratando de protegernos del sol y estamos hablando de la vegetación y de la orientación. Cuando estamos haciendo, queremos hacer una arquitectura bioclimática, una arquitectura sustentable, sostenible, como se está hablando en estos momentos, porque no es solamente, es todo el proceso que llevan los materiales que se utilizan desde su fabricación hasta la duración en obra o la duración del edificio que lo hace sostenible o no. Entonces, empiezan a aparecer para ello elementos de protección que para eso, ¿qué tenemos que conocer? Ustedes ya vieron el clima, vieron el clima en tecnología, ¿no? La incidencia solar, el recorrido solar, los ángulos solares. Sin esto, nosotros no vamos a poder diseñar con precisión nuestro sistema de protección solar, que lo llamémosle parasoles como generalidad para todos estos elementos que nos van a proteger del sol. ¿Cómo sé si son horizontales, si están a 45, si son verticales, si están a 30 grados? Si son verticales o son horizontales. Tenemos ustedes van a ver, tienen que prestar atención, tienen que mirar las obras, van a ver infinitas formas de colocar estos elementos de parasoles y con distintas inclinaciones porque están respondiendo a cada situación en particular. El otro día un amigo grande de arquitecto me dijo, ¿qué puedo conocer en Buenos Aires? Me dijo, porque no, hacía mucho que no iba. Yo le dije, qué sé yo, entre otras cosas, como le dije, anda a conocer el edificio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el que hizo Foster para el Banco Ciudad, que después se lo vendieron a Macri y Larreta, el gobierno de la ciudad, ¿cierto? Hoy la sede del gobierno porteño en Parque Patricios. Es un edificio que viene y me dice, Marcos, vi esos parasoles de hormigón, ese filtro de vegetación, esos aleros, todo antes de llegar al vidrio. Indudablemente, y todas las fachadas son distintas. ¿Alguien conoce el edificio este? ¿Alguien estuvo en Buenos Aires, lo vio por fotos? Porque es algo que no estoy hablando de la Villa Zaguá, estoy hablando de algo en Buenos Aires que alguno pudo haber visto, o pudo haber visto por foto, no sé si lo ven en historia, no creo porque es una construcción reciente. Pero cómo Foster trabaja con el vidrio y trabaja con galerías, aunque sea no la galería tradicional, pero protege todo el sistema vidriado y es el primer edificio que tuvo la certificación LEED en la Argentina. Que cuando vean la clase de Victoria van a ver un poco de lo que es la certificación LEED a los edificios, eficientemente energéticos. Entonces, todo esto, que parece tan complejo, es si yo conozco los requerimientos y conozco cómo se mueve el sol y conozco qué elementos quiero poner, tengo ya mi idea formada, no es tan complejo. Entonces, ya dijimos que en nuestras zonas tropicales y subtropicales tenemos que reconocer que como estrategia necesitamos sistemas de protección. Acá hay una frase que a mí me gustó y que le puse. Se dice que la principal estrategia de enfriamiento en climas cálidos es, en definitiva, el control solar, ya que de esta forma no tendrá que enfriarse aquello que no se ha calentado. ¿Qué le parece a usted? Evitar que llegue la radiación, evitar que llegue el calor a la superficie. Porque una vez que llegó el calor a la superficie, tenemos que buscar la forma de enfriarlo. Entonces los elementos de protección solar en las orientaciones que así lo requieran son necesarias, son imprescindibles.
En una casa a lo mejor podemos poner una enredadera nomás, podemos poner una galería, ya nos protegemos al norte, no sé, ponemos algunos cerramientos y estamos chochos, nos sentamos. ¿Por qué las casas de campo tienen galerías hacia los 4 lados? Uno era para proteger los muros de adobe de la lluvia y otro para protegerse del sol. Pero bueno, acá estamos hablando de edificios, no podemos hablar de un sistema de galería, pues tenemos otra tipología. Entonces van a aparecer elementos de protección solar del material y de la forma que los requerimientos así lo pidan. Entonces vamos a tener un filtro horizontal, a lo mejor cuando tengamos un sol al norte, donde necesitamos, el sol está vertical y ya no va a entrar. O sea, si yo uso esta celosía hacia el oeste, no me sirve de nada, porque lo único que me va a hacer es tamizar un poco el sol que está entrando. Ver el sistema de anclaje sencillo, ver si quiero que sean movedizas, estáticas. Todo depende de la situación del diseño. Perdón. Cuando tengo una cierta inclinación, voy a tener un sistema de parasoles con una cierta inclinación, como les dije. Yo tengo que hacer el estudio del recorrido solar, o me hace alguien donde me diga, mira, en esta fachada la inclinación es esta, necesitar tener un parasol con este ángulo. Y yo voy a decidir si lo puedo abrir, no lo puedo abrir, si lo abro en forma mecánica, si lo abro en forma automática, si lo abro con algún dispositivo externo, si lo abro con un control de temperatura, no sé, lo que la tecnología y la domótica por ahí me permita. Pero siempre lo tengo que pensar. No. Fíjense, acá tenemos que es un tipo de parasol vertical, de frente y lateral. Todo va a depender y con perforaciones. A lo mejor yo no tengo una incidencia tan directa y puedo tamizar solamente y puede entrar la luz a través de este tamiz y no entra el sol directo. A través de este tamiz, como hoy hablaba yo el balance entre luz y calor, yo al tener un elemento microperforado, estoy teniendo la posibilidad de tener iluminación y no una radiación directa. Acá lo mismo. Puedo tener celosías, no. Las celosías o las corredizas no son solamente para una carpintería. En estos casos podemos componer toda una fachada con estos cerramientos. Van a haber muchos ejemplos de celosías, corredizas o plegadizas que van a constituir el edificio. No solamente el levadizo es un portón de un garaje. Fíjense, yo puedo tener diferentes posiciones con este tipo de carpintería. Puedo constituir como si fuese un alero y para las distintas horas del día puedo tener un filtro solar. Porque esto se va a mantener en esa posición porque así ya lo estoy diseñando. Con un sistema de bisagra articulado, sistema mecánico para abrir o automático, lo que sea. Entonces, el estudio de los ángulos y de la incidencia solar, importantísimo. Y el material a utilizar, porque tampoco podemos utilizar cualquier material, tiene que ser resistente y duradero y de bajo mantenimiento. Imagínense si esto es madera, con un pincelito pintando toda esta celosía. ¿Alguien se imagina haciendo eso? Entonces empezamos a trabajar con maderas artificiales, con aluminio color, ahora van a encontrar revestimientos de fachada. Creo que cuando vean revestimientos en fachada van a ver el alucobón, por ejemplo, o son metales, son paneles de aluminio que tienen terminación simil madera. El PVC van a tener para hacer desde el deck hasta el parasol. Ahí Martín le va a hablar bien de esto después, que domina el tema PVC, donde son maderas artificiales.
¿eh? Porque sí misma, sino que asemeja. Fíjense acá, podemos tener fachadas que se adecúan a la necesidad de cada cliente. O sea, es una fachada móvil, no es una fachada estática. El que yo puedo correr y puedo manejar, acá también tenemos un sistema corredizo o de enganche donde yo puedo manejar el filtro que quiero y a la hora que quiero. ¿eh? Y puedo tener en cualquier fachada. Puedo tener esta al este, puedo tener al oeste, puedo tener al lugar que yo necesite. Seguimos. Seguimos con otro elemento de protección y que estamos, digamos, a la moda, que son, ahora aparecen, me llama la atención porque aparecen emprendedores, no arquitectos específicamente, trabajando el paisajismo, los techos verdes y los muros verdes. Como arquitectos no lo planteamos. ¡Qué error! Usted entre por ahí, yo sigo en el Instagram, veo un contador y un ingeniero agrónomo que ingeniaron para hacer las terrazas verdes. ¿Y el arquitecto? No hay arquitecto en la empresa. Bueno, quiere decir que nosotros estamos haciendo mal las cosas. Salimos de la facultad y no sabemos qué hacer y otros nos están ganando a nosotros. Quiero que sean conscientes de eso. O sea, no se trata de que yo venga a hablar acá 2 horas de diferentes temas para que mañana digan, bueno, sí, Cáceres dio Paredes. No, tratemos de emprender. No puede ser que hay gente que no tenga trabajo siendo un profesional. Porque hay para hacer cosas. Como le digo, hay empresas acá de paisajismo que no hay un paisajista, o que no hay un arquitecto para hacer un techo verde. Y le doy la posta, no es un chiste. Entonces, si yo uso un muro verde, que por ahí puede tener alguna complejidad tecnológica mayor que si yo dejo nada, o viene alguien y me pone un parasol, pero yo le estoy dando un plus a mi obra de arquitectura. Tiene un valor agregado. Aparte, como dice acá, ahorro energético, es un aporte urbano, mejora la calidad del aire, mejora el aislamiento acústico y térmico, todo eso, yo le voy a dar un valor agregado a mi obra de arquitectura. Es más, fíjense cómo aparecen jardines artificiales, verticales, alfombras, cosas para poner en los balcones, no sé, lo que se les ocurra, porque no tiene mantenimiento. Pero un balcón con un césped artificial es una cosa y con un deck, un césped natural es otra cosa. También también lo puedo utilizar en el interior como un elemento, una pared como un elemento decorativo, o si tengo algún sistema de ventilación interna, lo puedo hacer como un elemento refrigerante también. Porque acuérdense que el verde necesita el agua, y el agua refresca el aire. Acuérdense de la construcción de los moros en España. Fuentes, patios, plantas que refrescaban estos ambientes. Después le damos un cuadro como clasificación. Esto no tiene, no hay una clasificación estricta para lo que es una piel verde, porque son materiales nuevos, entre comillas, ¿no? Marco, si empezamos... corre mejor filmito que van en el medio. No, y ahí nomás. Ahí. El titulito. Yo la veo bien. Bueno. Cuando lo ven en el PDF lo van a ver mejor. Cuando vean la bibliografía también lo van a ver mejor. Otra vez tengo un micrófono abierto.
Ahí me escucho yo. Bueno, con Rosario encontramos esta clasificación bastante completa, digamos, de lo que son de las más básicas a las más complejas fachadas verdes, digamos. O sea, una fachada verde puede ser desde la enamorada del muro que yo planto en el jardín de mi casa y que invade hasta el vecino, hasta, no sé, las torres verdes de Milán, las que se le ocurra. Tenemos 1000 variantes, desde las que se plantan en el suelo, desde las que podemos plantar en maceteros y con riegos artificiales, porque también tenemos que ver cuando estamos trabajando en altura, estamos trabajando en cerramientos, no ya en balcones donde yo puedo salir a regar mi plantita, que puede ser también eso. Puedo tener balcones previstos donde yo pueda tener mis plantas, pero bueno, donde tiene que haber un consorcio o una dirección de un programa planteado por el arquitecto donde esos maceteros se mantengan, se usen las plantas que son aptas para ese lugar, que se rieguen, no, si se ocupa un departamento, se muere todo ese balcón, no puede suceder eso. Entonces, no vamos a depender del inquilino, del propietario, son sistemas completos. O sea, si yo uso un sistema de bandejas, un sistema de canastos donde voy a colgar las plantas, un sistema de paneles donde yo voy a ir insertando los plantines, o voy a utilizar un sistema de, como dije, de bolsillos para ir colocando las plantas donde prácticamente no hay tierra, son hidropónicas, así como los vegetales se cultivan en forma hidropónica, o sea, sin tierra. Todos conocen, ¿no?, en los invernaderos que se cultiva el morrón, se cultiva el tomate, todo se cultiva sin tierra. Al agua se le ponen los agregados, los fertilizantes necesarios, sabrán los agrónomos, yo sé de verlo nomás. Pero son hidropónicos porque no tiene tierra. Y algunas tienen raíces aéreas que viven también de la humedad del aire, y algunas tienen la capacidad de poder agarrarse a elementos, como vemos por ejemplo acá, con otra clasificación más sencilla. Nosotros podemos plantear una estructura que la sujete. Hay enredaderas que necesitan que uno las guíe, y hay otras que tienen, por ejemplo, las parras, que vieron que tienen como unas raicitas que se enrollan. Bueno, esas se van prendiendo dentro de los soportes metálicos. O hay enredaderas, por ejemplo, la Santa Rita, que se suben y se matan otros árboles porque suben por el árbol mismo y la invaden y quedan los dos árboles juntos, parecer. Pero son productos de la naturaleza y no del hombre de esto. Bueno, acá le planteamos otro tipo de clasificaciones según distintos autores, pero como le digo, bueno, si uno habla de un panel, está hablando evidentemente de algo que está prefabricado y que se coloca, ¿no? Pero en general las clasificaciones son relativas, pero sí están relacionadas con el proceso de fabricación y con el proceso de colocación de estos elementos. Ahora acá vemos un detalle un poquito más significativo, digamos, de dos partes del edificio. Como yo les dije hoy, las partes que no son habitables, yo no necesito una aislación, no necesito un muro doble, como estábamos hablando hoy, por debajo de la fundación. O le dije yo, en el caso que tengamos una cochera en el subsuelo. Fíjense, estos dos ejemplos son del mismo edificio. El sector
de cocheras tienen unas chapas perforadas que hacen de basamento. Me tapan todo el basamento del edificio donde están las cocheras. Sobre esto voy a tener los departamentos, los ambientes que son habitables, y sí, ahí voy a tener la estructura sostén, la protección contra la humedad, que no pase la humedad hacia adentro, las mallas para que suban la tipología de planta que se adopten. Estas generalmente son hidropónicas porque van a ir subiendo solas. El sistema de drenaje, que puede ser por inundación o puede ser por drenaje. Acá abajo se suelen colocar canaletas por donde el agua, el excedente del agua del goteo va quedando y va llevando a distintos lugares que uno va a diseñar o que la empresa que provee este tipo de revestimiento lo va a diseñar, ¿no es cierto? Sí, este es el sistema que le decía, el de la izquierda, el sistema más conocido por todos, que sobre un muro se pone una estructura, se pone un aislante y se pone el geotextil, que es el entramado ese que puede recibir los bolsillos donde van colocadas los diferentes tipos de plantas. Está montado sobre una estructura que tiene la aislación y tiene la tela, esta geotextil doble generalmente, y después los bolsillos donde van colocadas las plantas. Esto es una de las más populares que se pueden ver en interiores, en pequeños sectores, acá en Corrientes y en Resistencia se pueden ver. Después, cuando yo le hablaba de darle un plus, fíjense como la marca Arredo, todos conocerán, en todo el país lo identifica los jardines verticales. Donde puedan, donde tienen locales en la calle, al exterior, tienen un jardín vertical natural. En los shopping tienen a veces artificiales, a veces naturales. Pero es, digamos, una identificación de la misma marca. Uno ve esta fachada verde, ve Arredo, sabe qué es lo que vende, qué es lo que no vende, qué yo puedo comprar ahí. Cuando hablamos de paneles, hablamos de estos elementos que ya vienen con un marco, ya vienen con las perforaciones para poner los plantines y van conformando distintas situaciones. Ya vienen para colocarlas una encima de otras, ustedes van a ir viendo, porque los sistemas comerciales van a depender de cada empresa, va a depender de cada estado, de cada ciudad, de las posibilidades que tengan, del impulso que se le dé en esas ciudades. Por ejemplo, no es el tema, ¿no? Pero hablando de techos verdes, hay ciudades que dentro de la Argentina o en el mundo, donde te eximen de distintos impuestos si uno tiene un jardín en la azotea, por ejemplo. Hay superficie verde, que es superficie absorbente de las lluvias. Y el municipio, la intendencia, te da un plus, te da un beneficio impositivo. Entonces también depende de estas cosas. Seguimos. Hoy le había mostrado, este es uno de los jardines verticales icónicos de España, que Caixa Forum, que tiene más de 400 metros cuadrados de revestimiento verde. Creo que se lo construyó en el año 2007 y es realmente un ícono en España. Van cambiando las floraciones, cambian las plantas. Una obra sumamente importante y reconocida en todo el mundo. Después no sé dónde están estos ejemplos, pero sí hemos visto, existe un hormigón vegetal que no sé qué edificio en el mundo está hecho con este elemento, pero sí es un hormigón que permite el crecimiento de musgo, no por supuesto de estas grandes plantas, pero sí permite el crecimiento de líquenes y musgos y van a tener un sistema de riego que va a permitir que ese hormigón
después tenga como un leve revestimiento verde que haga de absorción o que haga determinación de este hormigón. La verdad que no sabía de que está, he visto en varias bibliografías, pero bueno, lejos de nosotros, ¿sí? Después, los anclajes y edificaciones no son complejos en general, aparte son sistemas que, ya les digo, a nosotros nos van a decir en el replanteo, ustedes vieron ya el tema del replanteo, están corrigiendo, van a tener que replantear en el hormigón cada elemento de edificación de acuerdo a lo que le diga la empresa proveedora. Después viene la empresa con el elemento de sujeción y va a engancharse ahí y ahí va a colocar su panel, su placa o lo que sea, con una cierta tolerancia que les van a dar, que esto viene en replanteo y lo van a ver también con mayor exactitud en carpinterías, porque cuando estamos hablando de vidrio, de pieles de vidrio, la exactitud tiene que ser mucho mayor. Y también estamos hablando de grandes superficies. Ustedes vieron el replanteo como los errores se acumulan. Si yo tengo todos los vidrios iguales, o todos los paneles iguales, y voy en 100 metros de fachada, que puedo llegar a tener un edificio, voy teniendo un error de medio milímetro cada metro, cada metro y medio, fíjense, llego al final y tengo toda una tira de revestimiento, toda una tira de chapa que no me sirve para nada. Porque hay una cierta tolerancia, pero es eso, tolerancia. Y después van a encontrar, ya cuando en la parte simbólica se conjuga con la parte de protección solar, van a encontrar edificios con distintas formas, con los materiales, obviamente, que resistan a la intemperie, con elementos que son envolventes. Estábamos hablando, fíjense, lo que es esto, tenemos los elementos que sujetan los parasoles, son elementos curvos, las estructuras principales son elementos curvos, fíjense en el corte, como en la fachada, donde van acompañando, y acá vemos el detalle de la mure, en la estructura, y cómo va acompañando la forma. ¿Sí? Encontramos formas más sencillas que podemos trabajarlas, por ahí estas cosas podemos trabajarlas tranquilamente con un buen carpintero, sin necesidad que sea un sistema constructivo, alguna piel de chapa perforada, de acero corten, a pesar de que hay empresas que se dedican a ello y están modulados los paneles, todo, podemos trabajar con un pequeño equipo sin tercerizar alguno de estos sistemas, ¿no es cierto? Fíjense acá vemos más en detalle lo que habíamos visto, los corredizos con sistemas cúbices de anclaje, estos van enganchados, no van fijados, se mueven, como le digo, ya tienen la dimensión y hacen de un filtro solar. El acero corten tan de moda porque queda como un oxidado al exterior, no requiere mantenimiento y es un filtro solar. Reitero lo que vimos hoy, los dispositivos móviles, que pueden ser plegadizos, ocupan toda la fachada, y corredizos. Como último, y ya para no aburrirlos más, porque la verdad que hablarle a la pantalla se convierte en algo. Aparecen las fachadas cinéticas o dinámicas, es decir, que van a ir cambiando de acuerdo a los distintos requerimientos que van a ir teniendo estas fachadas. Obviamente que es una tecnología que dista mucho de poder estar en Argentina, está en Francia, Alemania, Arabia Saudita, son elementos de protección climática automáticos que trabajan a veces con
la temperatura o trabajan con un colector solar en la parte superior, donde va manejando estos sistemas automáticos. Pues se imaginan una torre en Arabia Saudita o en esto manual, es imposible de manejar estos sistemas de fachadas en movimiento, que están en movimiento en medida que lo requiera la temperatura, la incidencia solar, y no ocupan todas las fachadas. Solamente las fachadas que están expuestas y que necesitan este tipo de protección. Una de las fachadas dinámicas o cinéticas más conocida y que se ve en los medios son las torres estas en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes, que aparte reflejan un poco la tradición árabe en cuanto a lo arábico, a las formas que van teniendo cuando el arquitecto diseñó este sistema que se abre y se cierra como un sistema de paraguas. Fíjense, el exterior, que es toda una piel que está lejos del vidrio, que es el cerramiento, y vean que tiene totalmente cerrada prácticamente con una leve entrada de luz, o abierta cuando el sol no está incidiendo directamente. Fíjense en esta fachada como a la izquierda, como depende la incidencia solar, se abre o se cierran estos sistemas de protección solar. Estamos a años luz de esto, pero tenemos que saber que existe. Y que tenemos que trabajar sobre las fachadas que necesiten. No es necesario hacer un gasto sobre un lugar que no es necesario trabajar con una protección solar porque está orientado o está implantado en un lugar que no necesita. Ustedes si analizan esta torre van a ver que esto corresponde solamente al sector que está expuesto a la peor orientación solar. Pero estamos hablando de una ciudad que en los días de 50 grados en el exterior te manda una llovizna para humectar el ambiente y que la pequeña brisa sople el aire en un espacio exterior. O sea, estamos hablando de otra cosa. Pero lo importante es que ustedes sepan que y conozcan que existe. Fíjense cómo acá lo simbólico, eso que hablamos al principio, que yo dije, la arquitectura internacional se ve mezclada. Acá el arquitecto pone la impronta árabe en este diseño, ¿no? Que tiene su nombre, Mashdavija, Mashdavija. No sé si usted dije bien o dije bien, pero vieron que cuando uno habla de los arabescos, cuando habla hoy como dije, en España, el tiempo que estuvo el pueblo árabe en España, ha hecho maravillas en revestimientos, en paredes, con sus formas y dibujos, que ya le decimos arabescos, que corresponden a su tradición. Y bueno, esto más o menos quiere asemejarse. Y los mecanismos, por supuesto, están automatizados, se abren, se cierran en forma, como les dije, mecánica, en forma automática, sí, con sensores que van abriendo y cerrándose como un sistema de paraguas o levadizos para algunos casos. Bueno, con esto quiero terminar. Quiero agradecer la atención y le dejamos una abundante bibliografía para que puedan profundizar llegado el momento que tengan que hacer algún trabajo, un proyecto de taller o el trabajo práctico de construcciones. A ver, ¿cómo dejo de compartir acá? ¿Dudas antes de cerrar la clase o
¿Están todos callados? Se entendió todo, profe. Buenísima. ¿Se entendió todo? Sí, sí, muy buena. Bueno, tienen, como le digo acá, una información como para poder ir indagando qué van a utilizar, a ver qué me dicen acá por WhatsApp. Está. Muy bien. Con esto, a ver, dejo de compartir. ¿Se dejó de compartir ahí o no? Está como una pantalla todo negro nomás, profe. Ah, bueno. Bueno, a mí me supera la tecnología. Se sigue viendo Sigo viendo contigo. la pantalla. Bueno, lo mismo. Sí, se sigue compartiendo. Sí, detener. Ahí está. Ahora sí. Ahí está, profe. Ahí estamos. Para poder por lo menos despedirme viéndolos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió todo? Obviamente que acá no estamos entrando en grandes detalles porque va a significar cuando utilicemos algún material en especial. Entonces nos vamos a enfocar en ver ese material, cómo lo vamos a aplicar, en dónde lo vamos a aplicar. Esa es una propuesta que ustedes van a tener que hacerla en el trabajo práctico siguiente, que va a ser el trabajo práctico de envolvente transparente y envolvente opaca. Van a tener que resolver las 4 fachadas, digamos, ya les vamos a pasar como las pautas del trabajo, digamos, ¿no? Donde van a resolver las fachadas transparentes y las fachadas opacas con protección o viendo, ya vayan pensando la posible solución de esta envolvente, cómo lo van a ver. Si bien es un edificio que sacaron de una revista, pero bueno, ustedes pueden poner una implantación utópica, decir, bueno, el norte está para allá, si es que no lo tienen, entonces decir, bueno, la fachada norte va a ir con tal cosa, la oeste va a ir con tal otra, y bueno, es un análisis como un trabajo de taller que van a ir haciendo con el anteproyecto que trajeron. ¿Mm? ¿No está, Paulita? Bueno, si quedó todo claro, son 9:25, nos estamos despidiendo. Hasta el próximo jueves. Si no hay dudas, vamos a subir el PDF mañana. Así que gracias por su atención y nos estamos viendo pronto. ¿Mm? Hasta luego. Bueno, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Buena clase. Hasta luego, profe. Gracias. Buena clase.